Abre tu Biblia en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Continuamos el inicio de esta carta. Estamos bosquejando el primer capítulo. Y recuerdas que vimos el domingo pasado que lo podemos dividir en dos mitades, ¿no? El primer capítulo, la primera es una alabanza a Dios, hasta el verso 14. Todavía no llegaremos hasta el 14. Un domingo más, primero Dios, pero ya nos vamos a acercar. La segunda mitad del capítulo 1 es una oración hasta el verso 23. Ahora, en la parte de la alabanza nos vamos a dar cuenta de las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. Dios en su Trinidad, la Trinidad de Dios, ¿quién es? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no? Están trabajando, están ministrando en nuestras vidas. Y velo de esta manera, están haciendo como un depósito espiritual en cada uno de nosotros, de una manera maravillosa. El domingo pasado, si tienes ahí tus notas, si tienes tu cuadernito o tienes tus notas, observamos 3 bendiciones de Dios Padre. ¿Te acuerdas? La primera, Dios nos ha elegido, ¿cierto? La número 2, Dios nos ha adoptado. Y número 3, Dios nos ha aceptado. Y todo esto en la base del amor de Dios. Somos amados por Dios. Y eso produce en nosotros alabanza. Como vimos en la primera parte, pon tus ojos en el verso 6, dice, el fin último, lee conmigo, para alabanza, ¿qué dice? De la gloria de su gracia. ¿Okay? Entonces, desde aquí vamos a observar ahora las bendiciones de Dios, el Hijo, Dios Hijo. Y vamos a estudiar el día de hoy desde el verso 7 hasta el verso 12. Para esto, para tus notas, van a ser 4 bendiciones de Dios, el Hijo. Y para tus notas, primera bendición, Jesús nos ha redimido. ¿Ok? ¿Puedes repetir conmigo? Jesús nos ha redimido. Dice el verso 7, primera parte nada más, en quien tenemos redención por su sangre. Antes tú y yo estábamos muertos espiritualmente. Teníamos vida física, vida bios, pero no teníamos vida zoe, la vida de Dios. Es la vida que Él te da. Tu espíritu está muerto en delitos y pecados. Él viene y a través del evangelio, a través de creer en su regalo, Él te regala vida espiritual. Antes tú y yo estábamos únicamente inmersos en nuestros impulsos, tal como los animalitos siguen sus impulsos, no les importa nada. Hay veces que parecemos así o parecíamos así. Estábamos siendo gobernados por nuestra carne. Lo que dijera nuestra carne, si nos hacía felices, lo hacíamos, no importando nadie ni nada. En ese estado, en enemistad con Dios, no buscando a Dios, no clamando por misericordia, teníamos nuestro puño siempre contra el cielo, poniendo a Dios siempre en el banquillo de los acusados. Siempre haciendo preguntas como si Él estuviera acusado y así señalando por qué Dios esto, por qué Dios lo otro. Bueno, todo lo acomodábamos a nuestra ventaja. Pero Dios tenía un plan eterno. El plan de Dios es entregar su vida para volverla a tomar. Y en esa transacción lo que estás escuchando no es que Dios se hace de la vista gorda, sino que Él juzga el pecado en su Hijo. Hace justicia, digamos, ajusticiando a su propio Hijo, porque Él es el Cordero de Dios que, ¿qué dice el texto? Quita el pecado del mundo. Él es el Cordero sin mancha. Cualquier otro no hubiera sido acepto, porque todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero no Jesús. Jesús, siendo Dios, toma forma de siervo. En una de las porciones que me gusta mucho, deja una marca aquí en Efesios y acompáñame a Filipenses capítulo 2. Muchos lo saben de memoria. La porción de Filipenses capítulo 2
Hablando de Jesús, estamos hoy en el tema bendiciones de Dios, ¿qué? El Hijo. Y entonces vamos a enfocarnos en el Hijo. Y el Hijo en Filipenses 2:6 dice: Jesús, el cual siendo en forma de ¿quién? De Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Subraya, haciéndose obediente hasta la muerte, no cualquier muerte, muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué hermoso versículo. Nos pone en perspectiva. Entonces, ahora sí, Jesús regresa conmigo a la primera bendición de Dios el Hijo. ¿Qué dicen tus notas? ¿Cuál es la primera bendición? Jesús nos ha redimido. Y entonces el énfasis, más que la redención, en un momento quiero expresarte lo que significa, es el costo. Y quiero que subrayes palabra a palabra. Tenemos, ahí está tu bendición. Habla de tu condición en Él. Esto es tuyo, te ha sido dado. Solo tienes que recibirlo con fe. Ahora también subraya la segunda palabra. ¿Cuál es? Redención. Redención habla de salvación gratuita, pero no fue gratis, tuvo un costo. Es un rescate, pero no como estas películas, ¿no? Que viene el comando a rescatarte y tiran la puerta y vente, vamos, ¿no? Te voy a sacar. No, no es ese tipo de rescate. Este tipo de rescate viene con un costo. Y literalmente, ve lo que dice el medio o el canal, y también subraya, triple raya, su sangre. Tuvimos en Levítico el estudio, ¿no? Y vimos el valor. Voy a estar dando varias porciones, puedes seguirlas en pantalla, puedes ir rápidamente a tu Biblia, pero 1 Corintios 6:20 dice que hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y entonces, regresando al texto, redención, si estás tomando nota, habla de un precio pagado para obtener la libertad. Y en ese tiempo es muy claro. Hoy en día un empleado quizá no le gusta su trabajo, renuncia y listo. Pero en el mundo antiguo se obtenía la libertad de un esclavo a un precio muy alto. Tanto los efesios como las demás iglesias están viviendo en ese tiempo en el Imperio Romano, lo entienden. Se estima que había cerca de 60 millones de esclavos en el imperio y muchos no eran considerados con un valor humano, era como un mueble, como un objeto. Pero aún así es interesante porque alguien podía comprar un esclavo para luego dejarlo libre. ¿Quién haría semejante cosa? Bueno, sí había casos, pero también los judíos lo entendían. Cuando pasamos, toma nota, Levítico 25, lo vimos, estudiamos el año del jubileo y en ese año habría libertad. ¿Te acuerdas el año del jubileo? El año bueno del Señor apuntaba justamente lo que Jesús iba a hacer y fue justamente lo que Jesús hizo. Este es el punto central. Tu problema y el mío, nuestro problema no es fundamentalmente el que estás pensando. Hoy entraste por esa puerta con algo en tu mente, con una situación en casa, en el trabajo, en tu vida. Y sí, no voy a demeritar lo que estás preocupado y vamos a orar como siempre al Señor para que nos dé paz y perspectiva, pero tu problema no es fundamentalmente el cual estás trayendo de salud, relaciones, económico. Mucho es consecuencia, quizá en algunas de las decisiones malas que hemos tomado, pero otro simplemente es porque vivimos en un mundo caído y las cosas no funcionan como deberían. Pero aquí está tu esperanza. ¿Listo? Jesús nos libera de la paga del pecado, que es la muerte. Muerte no física, sino eterna, separación eterna de Dios. Piensa en esa tragedia. Lo que merecemos es eso.
Y Él nos compra con su sangre, paga el precio de nuestra redención con su sangre. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la, ¿qué dice el texto? La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, que nos recuerda el domingo pasado, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, de esta primera bendición se desprenden 3 bendiciones. Si eres como muy de corchete, entonces ya tienes tu primera bendición. Jesús nos ha redimido. Y entonces pon 3 más. ¿Listo? Pon 1, 2, 3. Fuimos redimidos o rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. Número 1, si tienes ahí tus notas, para ser libres del yugo de la ley. Eso lo vimos en Gálatas. Ser libres del yugo de la ley. ¿Qué significa esto? De querernos relacionar con Dios con base en nuestras obras. Y eso lo vimos en Gálatas 5. Te voy a dar varios versos. Gálatas 5. Voy a leer el verso 1, el 4, el 6 y después el 13. Rápidamente, Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La esclavitud que hace referencia aquí Pablo es un ejemplo de la circuncisión, pero luego dice el verso 4: de Cristo os desligasteis los que por la ley se justifican, de la gracia has caído. Verso 6: porque en Cristo Jesús, ¿qué dice el texto? Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, lee conmigo, sino la fe que obra por el amor. Verso 13: porque vosotros, hermanos, lee, a libertad fuisteis llamados. Lee conmigo, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces fuimos redimidos o rescatados de nuestra vana manera de vivir para no querernos relacionar con Dios con nuestras obras, sino por amor. Número 1, ser libres del yugo de la ley. Número 2, ser libres de la esclavitud del pecado. Eso es lo que el Señor está haciendo al darte la bendición de ser redimido. Ya no eres esclavo del pecado. Romanos 6:11. Romanos 6:11. Así también vosotros considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te ha dado su Espíritu para que ahora puedas decir al pecado no. Antes no tenías esa capacidad. Ahora puedes vivir una vida victoriosa para caminar en esta libertad. Probablemente ya pasó, es algo de tu testimonio. Tal vez va a pasar esta semana y te van a llamar tus cuates, los que siempre te invitan a la maldad, ¿no? Y le vas a decir: no, bro, ese vato ya está muerto. Al que estás buscando está crucificado con Cristo. Te van a poner cara de ¿what? Van a pensar que, ¿no? Y después te van a volver a llamar, y a la tercera vez que les dices lo mismo, ya entendieron. La primera bendición del Hijo es que fuimos redimidos o rescatados de nuestra vana manera de vivir. Número 1, para ser libres del yugo ¿de qué? De la ley. Número 2, para ser libres ¿de qué? De la esclavitud del pecado. También, número 3, puedes ser libre del poder del enemigo y del mundo. Gálatas 1:4 y Colosenses 1:13. Toma nota, Gálatas 1:4, Colosenses 1:13. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ve las noticias, ¿cómo está el mundo? ¿Funciona? Nada funciona. ¿Es justo? Nada es justo. Es un siglo malo, pero Dios te quiere librar de este presente siglo malo para que puedas vivir en este siglo para proclamar al Señor. ¿Qué te dije? Colosenses 1, ¿qué? 13. El cual nos ha librado
de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En un país con tanta idolatría, casi en cada esquina, pero la hechicería y la esclavitud de la potestad de las tinieblas, de un presente que solo busca rebelarse contra Dios. Bueno, ten la confianza de que al entregar tu vida al Señor, cuando tú recibes el regalo de salvación, ya te redimió para que puedas vivir en el presente siglo con libertad, porque su voluntad es tu santificación. Ya no tienes que andar de Ghostbuster, ¿no? De cazafantasma, para que me entiendas. Porque le ponemos tanto un sobreénfasis en eso. Resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Y cómo Jesús resistió al diablo? Con la palabra. ¿Y qué dijo? Escrito está. Ya. Así que es tan importante ver estas bendiciones. Porque, hermano, hermana, un esclavo no tiene nada de esto, pero un hijo que ha sido elegido, que ha sido adoptado, que ha sido aceptado, que ha sido amado, es libre y tiene todas estas riquezas. ¿No le das gloria a Dios por eso? Número 2, ya vamos, segunda bendición. ¿Listo para tus notas? Jesús nos ha perdonado. Regresa conmigo a Efesios 1:7, la segunda parte. El perdón de pecados según las riquezas, ¿qué dice? De su gracia. Por favor, subraya a triple raya su sangre, que es lo que habías subrayado, porque eso me da acceso a esa segunda bendición, al perdón de pecados. O sea, ya se hizo redención. El pago trae algo que tú y yo necesitamos escuchar tanto. Y esta mañana y cada día, Dios te perdona. ¿Cuánta condenación muchas veces permitimos que exista en nuestra mente y en nuestra vida? Es que no me puedo perdonar, ¿no? Lo que hice. Bueno, Dios te perdona. Y sangre ha sido derramada en tu lugar. La palabra perdón es aphesis. Se refiere a libertad, así como lo que el viento se llevó. ¿Te acuerdas de esa película? Haz de cuenta que esa idea es que Jesús ha quitado tu pecado. Y de hecho, nota que dice el perdón de pecados en plural. O sea, Jesús quiere darte la certeza que te ha perdonado. ¿Cuántos? Todos. ¿Cuántos pecados hemos cometido? No me respondas. ¿Y cuántos pecados te ha perdonado Jesús? Todos. Pasados, ¿qué más? Presentes y futuros. O sea, su obra de redención y su perdón es completo, es eterno. Por eso la cuenta no la llevamos aquí. Las bendiciones están en lugares ¿qué? Celestiales. Y pecados, la palabra paraptoma, es que nos desviamos, hicimos transgresión, faltamos, ofendimos, caímos. Eso me recuerda también a Levítico 16. Toma nota, es una tremenda enseñanza que Dios nos dio porque se trataba del día de la expiación. Ese día, si no pudiste escucharla, si puedes escucharla nuevamente, Levítico 16 habla del Yom Kippur, lo has escuchado, ¿no? El día de la expiación. Yom significa día, Kippur significa cubrir, ¿no? Y ese día el pueblo entero venía a adorar a Dios con un sacrificio para que pudieran ser perdonados sus pecados, cubiertos sus pecados. Bueno, esta segunda bendición que estamos observando es esto, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y en Levítico 16 lo describe de una manera poderosísima. Está apuntando a la expiación final que iba a ser nuestro Señor Jesús en la cruz. Y entonces está Dios y le dice a Moisés, dile a tu hermano Aarón que va a entrar, pero solamente cuando yo le pida que entre, no en cualquier momento. Acababan de morir, ¿te acuerdas? Fue algo extraño, acaba de pasar algo muy tremendo con sus hijos. No todo el tiempo, solamente una vez al año lo va a hacer. Va a entrar al lugar, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Te acuerdas ese día?
El día de la expiación, el lugar santísimo era visitado ¿cuántas veces? Una vez al año por el sacerdote. Y Dios le dice que tenía que ser así para que no muriera. Y el pueblo esperaba un año. ¿Sabes? Tú y yo no tenemos que esperar un año para tratar con el pecado. Trata con el pecado ya. No esperes ni una hora. ¿Por qué? Porque nuestro sacerdote mora en el lugar santísimo, en lugares celestiales, y tenemos acceso ahí a través de él una vez al año. No, en todo momento. Dios estaba interesado que el pueblo esté cerca, que el pueblo pudiera acercarse, por eso prepara ese día para que el pueblo pudiera venir a Dios, cubrir su pecado, y Él los limpia y ellos tienen un nuevo comienzo. No levantes tu mano, ¿cuántos quisiéramos nuevos comienzos? Entonces Dios está ahí, interesado. Y quizá diría, sí, Benji, pero pues pasó el día de la expiación y volvieron a pecar, ¿no? ¿Qué caso tiene? ¿Qué chiste tiene? Sí, lo increíble es que Dios está dispuesto a que llegue otro año más para volverte a perdonar. Y Dios te está dando otro día más para que te des cuenta de su gracia. Es un tiempo de reflexión, un tiempo de examinarnos. Era un día para no hacer absolutamente nada más que meditar en el camino que has estado llevando, la forma que te conduces en tu matrimonio, con tus padres, con tus hijos. Todos nosotros estamos reflejados aquí para que afligieras tu alma, que lloraras tu pecado, que ayunaras, que le dijeras a Dios, Dios, tú eres lo más importante, incluso que mi alimento, de las cosas más básicas, aflicción del alma. Eso me lleva a pensar en 2 Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce, ¿qué dice? Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Por eso en esta segunda bendición que Dios nos ha perdonado, no es un que a todo dar. Pues Jesús ya me perdonó, pues digamos la fiesta, ¿no? ¿Tú crees que ese es el contexto? No, para nada. Tuvo un costo de sangre. Y así como el sacerdote tenía que realizar el sacrificio de sangre, de hecho te animo en serio a escuchar los primeros capítulos de Levítico que vimos, se establece y se presenta la razón de los sacrificios, el costo, apuntaban a uno más grande y sublime, el de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa tristeza que viene de esta humillación, que puede producir arrepentimiento, bueno, en ese entonces el pueblo de Israel estaba frente a un nuevo comienzo, y creo que muchos de los que estamos aquí queremos eso. Domingo es inicio de semana, ¿cierto? Arrancamos una nueva semana. Hebreos 9:26 dice que se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Primera de Pedro 3:18 también dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Qué dice el texto? Para llevarnos a Dios. Esas son las bendiciones espirituales, esas sombras de lo que sucedieron en Levítico, cumplidas en la cruz. Lo que Jesús hace es llevarnos a Dios para que pasemos de muerte a vida. Por eso te dije hace un ratito, creo que tú necesitas y yo necesito escucharlo. Jesús te perdona. Dile a quien tienes a tu lado, Jesús te perdona. Y si le hace, ¿no? Dile, es en serio. Jesús te perdona, Jesús te recibe. Teología más profunda que esto, Jesús te recibe, no lo merecemos, te recibe, te perdona. Y Él te salvó para que andemos en una nueva vida. Me salvó para vivir para Él, para servirle a Él, para servir a los demás por amor. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso el verdadero cristiano no es incluir a Dios en sus planes, ¿no? No, me salvó para vivir para Él, para servirle, para estar diciendo, no tengo salvación en ningún otro lugar. Jesús, tú eres mi todo. No tengo a nadie más que recurrir. Y entonces ya no sacrificamos animalitos, ¿cierto? Eso ya lo establecimos, lo vimos, pero puedes de una manera figurativa acercarte a la cruz, poner tu mano en ese madero y ves esa sangre preciosa de Cristo. Costó.
y te des cuenta que la sangre de Cristo lo que hace es limpiarnos. Venimos a su cruz. Primera de Juan 1:7, te lo sabes de memoria. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ojo, no es un amuleto, ¿ok? No andamos cubriendo con la sangre de Cristo mi negocio y mi carro porque así se utiliza como si fuera un amuleto. Es el costo de la transacción. Porque es muy fácil decir la sangre de Cristo, pero no hay arrepentimiento. No hay tristeza por mi pecado, nada más digo una frase que se oye. Pero si yo voy a la cruz y observo la sangre de Cristo por mi lugar, tiene otra forma de ver, más profunda, más real. Señor, perdóname. Este pecado que he cometido costó tu sangre, perdóname. Tú tomaste mi lugar, tú me has limpiado. Regresa a Efesios 7, la segunda parte, antes de pasar a la tercera y penúltima bendición. Dice, según las riquezas de su gracia. ¿Puedes repetir conmigo? Según las riquezas de su gracia. Es por la abundancia de su gracia. Todo está presupuestado, mis hermanos. Todo está presupuestado. Nos cuesta trabajo porque vemos y somos pues muchas veces ricos en malas obras y entonces decimos, no, pues mira toda mi maldad. No tiene que ver contigo. Es según las riquezas de ¿quién? De su gracia. Por eso Colosenses 2:14, toma nota de él, Colosenses 2:14, dice que Él anuló el acta de los decretos. Haz de cuenta que hay un Facebook celestial, minuto a minuto, no solo de lo que hacemos cada segundo, sino de por qué lo hacemos, la motivación de nuestro corazón. ¿Cómo se ve tu Facebook celestial? Nos expone a todos. ¿Qué dice el texto? Colosenses 2:14. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Y qué sucede? ¿Qué dice el texto? La quitó de en medio. ¿En dónde? Clavándola en la cruz. No es que no pasó, sí pensamos eso, sí hicimos eso, pero Jesús pagó. Si eso no nos lleva a darnos cuenta del valor de su sacrificio, esa segunda bendición, ¿cuál es? Jesús me perdonó. Vamos a estar ciegos pensando que pues puedo hacer lo que yo quiera y no es así. Él es rico en perdonarte en el día a día. Es importante que veas sus riquezas para que podamos ver nuestra pobreza y entonces recibir su perdón. No nos alcanza con nada, recibo su perdón. Tercera bendición, ¿listos? Verso 8 al 10, ahí estamos en Efesios 1, seguimos avanzando verso a verso. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros, ¿qué dice? En toda sabiduría e inteligencia. Él nos perdona, Él nos rescata, el precio es su sangre, lo hace con gracia y aparte hace que sobreabunde, que sepas algo. Él ha querido hacer saber algo, que obtengas sabiduría espiritual te hace saber, que obtengas inteligencia te hace entender. Hay un misterio que Dios revelaría. La salvación trae tantos beneficios y de ellos habría algo que el mundo necesita saber. Esta carta de Efesios que estamos estudiando verso a verso tiene mucho que decir acerca de la voluntad de Dios, de su plan para aquellos que ha elegido, adoptado, aceptado, redimido, perdonado. ¿Empiezas a ver el hilo de tus bendiciones? Hasta te los vas a memorizar. ¡Ay, qué bueno que me acordé! Pausa, por favor. El miércoles pasado, en el grupo pequeño, antepasado ya, invité a la iglesia
a memorizar Efesios. Y el miércoles pasado, ¿y los del domingo qué? ¿No? Iglesia, los invito, únanse. ¿Cómo? ¿Memorizar Efesios se puede? Sí, tienes casi 6 meses de aquí a diciembre. ¿Qué les parece si vamos como iglesia memorizando los versos? ¿Cuántos llevamos ahorita? 7. Que Dios te dé la gracia, ¿ok? Ahora, hay muchos que no pueden llegar los miércoles y lo entiendo. Mira, Mostaza Base es como es iglesia local, pero a su vez vienen de muchos lugares. Entonces es muy difícil que puedan llegar a tiempo, ir por sus familias y estar aquí los miércoles. Así que vamos a estar, si ustedes quieren, los que no puedan llegar, pedir las hojitas de trabajo, ¿ok? Para que lo hagan como devocional en casa. Mientras estás memorizando el texto, de hecho, los servidores ya sacaron copias de las primeras 2, entonces puedes tomar una de estas. Y si prefieres en digital, mándanos un mensajito al WhatsApp, ¿ok? Te la mandamos. La idea es que estés en el texto en la semana. La idea es que el próximo domingo estudies el 13 y el 14 y los memorices, ¿ok? Del 1 al 13. Ya, termino mi pausa. ¿Seguimos? Tercera bendición, ¿listo? Versos 8 al 10, nos ha revelado su voluntad. Ya estamos en la penúltima. Ya estamos de bajadita. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces lo que estamos observando en Efesios es como un rollo que se va desarrollando y te empieza a revelar una historia, te empieza a contar que entre más lees, más elementos van trayendo luz al propósito de Dios. ¿Te gustan las películas de detectives? Y ahí andas desde el principio, él es el culpable, no lo sabía. Y de repente el escritor sacó un cambio de historia y dices, nunca hubiera imaginado que la abuelita tan tierna, ¿no? ¿Saben algo? El misterio que vamos a leer en un momento, es más, vamos a leerlo, verso 9. Dándonos a conocer, lee conmigo, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, lean todos el 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ok. Algo que no era visible en tiempos pasados, o sea, Dios te da inteligencia y sabiduría, verso 8, para revelarte su voluntad. Así lo quiso, dice, según su beneplácito, en su bondad. Y la palabra misterio no tiene que ver con algo místico. Es solamente una verdad antes oculta, ahora es revelada en el tiempo y momento preciso. Los creyentes como hijos pueden saber los designios de Dios. Ahí están tus hijos, ¿no? Parando oreja. Y está el papá y la mamá platicando. ¿Qué? ¿No? Y ya te empiezan a preguntar. Eres hijo, ahí estás. De la misma manera, Dios quiere mostrarte. Los creyentes como hijos pueden saber los designios de Dios. ¿Cuáles son los designios de Dios? Verso 10. ¿Se propuso qué? Subraya por favor a triple raya. ¿Qué dice? Reunir. ¿Qué dice el texto? Reunir todas las cosas en Cristo. Exacto. Desde el principio, como cantamos en Club Semilla, el pecado todo arruinó. El pecado trae separación, iglesia. Separa matrimonios, separa familias, separa amigos, separa comunidades, rompe, destruye, destroza. Observa Génesis capítulo 3, la caída del hombre. Separado de Dios por tomar su propio camino, anteponer hágase mi voluntad a hágase, no, en vez de hágase tu voluntad es hágase mi voluntad. La primera familia separada, la ves en Génesis 4, Caín mata a Abel. La desobediencia del hombre ha traído más separación. Y lo vemos en el texto, judíos y gentiles. Pero Dios se ha propuesto, ¿qué dice el texto? Reunir todas las cosas en Cristo.
toda esa diferencia, todo eso que el pecado había traído, se va a terminar en la culminación de los tiempos, donde Cristo va a unir ¿cuántas cosas? Todas, por su bondad. El silencio que había, Él determinó traerlo a la luz. Benji, ¿cuál es? Bueno, sí, traer las cosas en Cristo, pero por favor, dale 2 vueltas a Efesios y vete al capítulo 3. 2 capítulos para adelante. Capítulo 3. Ojo, no voy a profundizar mucho. Va a tener su propia enseñanza, este verso 3 al 6, ¿ok? Pero quiero darte este misterio revelado. Pablo lo pone capítulos adelante. ¿Ya estás ahí? Efesios 3:3. Que por revelación, dice, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de ¿quién? De Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es, ¿qué dice? Revelado. ¿A quién es revelado? A los santos apóstoles y profetas, por el Espíritu. ¿Listo? Ahí está. Verso 6, lee conmigo. Que los gentiles son, ojo, atizapenses, naucalpenses, tlalnepantenses y todos los, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En el corazón de Dios estaba la iglesia. El propósito de unir judíos y gentiles en un solo cuerpo, teniendo a Cristo como cabeza. No lo habían visto antes. No lo veían venir. No creyeron en Jesús cuando vino. Creerán un día. Pero Dios, el plan de Dios era tan claro que todos un día lo entendieron en la primera iglesia y un día todos lo entenderán. Te quiere dar a conocer, le quiere dar a conocer al mundo que el canal que Dios va a usar para traer las buenas nuevas de salvación va a ser a través de quién y de la iglesia. ¿Lo estás viendo? Ahí está. Aquellos que antes de la fundación del mundo estábamos en la mente de Dios. No había nacido ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, y ahí estás tú, en su mente. Solamente a ti te tocó unos añitos después. Pero esa es la diferencia. Que estás aquí, estabas en su corazón. Tú llegarías después, por eso quiere decir en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Nada más está hablando de la mayordomía, la administración del tiempo. Se cumple, comienza la iglesia con un propósito. ¿Qué dijimos? ¿El pecado une o separa? Separa. ¿Nos separa de quién? De Dios. Nos separa entre nosotros y el propósito de Dios por el cual nos rescata es para reunirnos en Cristo, ser uno en Él. Lo que está en el cielo, su verdad traída aquí a la tierra, Dios y nosotros, nosotros con Él, nosotros ser uno es su cuerpo, la iglesia. No es por ahí una manita sola, ¿no? Un pie por ahí, una oreja. Ves un cuerpo trabajando cada uno en su lugar. ¿Quieres ver cómo lo dice Jesús? Deja la marca ahí y acompáñame a Juan 17. Juan 17. Jesús está orando por sus discípulos. No solo los que estuvieron esos 3 años con Él, sino Él está orando por ti y por mí, por su iglesia. Mira el verso 20, Juan 17, 20. Y ten tu marcador a la mano porque te vas a ir para atrás, ¿ok? Es una oración de Jesús. Y tú estás incluido ahí. Mas no os ruego o no ruego solamente por estos, sino también, ¿qué dice? Por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí estás tú, aquí estoy yo, que hemos creído por el testimonio de los apóstoles. ¿Ok? ¿Vas conmigo? Puedes decirlo, Jesús oró por mí. Jesús oró por mí. Y entonces aquí está el propósito. Mira, el mismo propósito de Efesios 1, el verso 21. Mira Jesús cómo lo está orando. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos, subraya, sean uno
en nosotros. Aquí está el propósito extendido. La iglesia está aquí para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 22. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Cuál es el motivo? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Ya cuántas veces subrayaste unidad? ¿Cuántas veces subrayaste uno? Ese propósito extendido, aquí está la iglesia, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Por qué creen que el enemigo quiere dividirnos? ¿Cuál es la oración de Jesús y el Padre? Que seamos ¿qué? Uno. ¿Cuál es el propósito del pecado y del enemigo? Separar. Y hay veces que tú y yo participamos de eso. Dentro de la iglesia. No tiene que ser así. ¿Por qué crees que el enemigo planta semillas de discordia? El mundo ya lo tiene. Jesús habló de dos caminos, esa senda ancha que lleva ¿a dónde? A la perdición, y esa senda pequeña. Y dice, al mundo ya lo tengo. La iglesia está callada, están pensando en sus propios reinos. Pero ahora los voy a dividir más. Y entonces va en contra del propósito y designio de Dios. No debe caber en nuestra mente estar en enemistad, en celos, en envidia, en contienda dentro de la iglesia. Y no estoy hablando de la iglesia local, nada más. Estoy hablando de la iglesia en el mundo, la historia de la iglesia como un todo, del cual tú y yo somos partícipes. En todo lo bueno y en lo malo, en todo lo que ha sucedido en torno a su historia. Te voy a decir algo y me tengo que detener aquí. Ve conmigo a 2 de Corintios 5. Porque si piensas que no tienes una función activa en la iglesia, estás equivocado, estás equivocada. Si piensas que no tienes una función activa en tu trabajo espiritual, estás equivocado. En la universidad, en la colonia, mira a lo que Dios te ha llamado. Iglesia de Dios, 2 de Corintios 5:18. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, aquí está nuestra chamba, ¿qué dice? Ministerio de la reconciliación. Dice el ministerio de buscar nuestra propia felicidad, el ministerio de construir nuestra mejor vida hoy. ¿Qué lees? ¿Qué dice tu Biblia? ¿El ministerio de qué? De la reconciliación. Tú tienes que ser pacificador. Tienes que detener los chismes y rumores, deténlos ya. Dentro de la iglesia y entre iglesias. Si no, no estamos siendo instrumento de Dios, estamos siendo instrumentos ¿de quién? De alguien más. Dice el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ¿qué dice? La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores. Iglesia, sememos a Sabás, verso 20, leemos juntos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. De repente ya no soy nada más alguien que está ahí, que nadie ve, que nadie nota, que nadie sabe cómo me llamo. No, tienes tu ministerio. Porque sé que sabes cuando hay semillas de discordia, de odio, Número 1, tienes que orar. Tienes que hablar. Tienes que pedir perdón. Tienes que perdonar. Es un trabajo, es una llamada.
es un mensaje. Si Dios te ha traído a VAS, no es para que digas, vaya, qué bueno, por fin nunca los voy a volver a ver, ¿no? Te los vas a encontrar en el cielo y luego. No es en serio. Salvo sea un tema en el cual Dios ha estado tratando contigo y te has dado cuenta. Lo hemos visto a lo largo de muchos años y muchos llegamos de otras iglesias. No para esto. Ya, me libré de ellos. Son tus hermanos. Son tus hermanas. Yo no estoy hablando si Dios te movió por un tema doctrinal, por un tema de pecado, por un tema en el cual Dios literalmente te movió y te plantó. Y siempre te lo he dicho, Semilla de VAS es una iglesia de puertas abiertas. Puedes entrar a escuchar la palabra de Dios, puedes adorar con nosotros. Pero tienes que caminar a la reconciliación. Y la primera reconciliación, ¿cuál dice? Reconcíliate ¿con quién? Con Dios. Porque reconciliado con Dios te puedes reconciliar ¿con quién? Con tu prójimo. Efesios viene con todo también. No solamente es un tema de ese tiempo, es un tema actual. El propósito de la iglesia, el ánimo que Dios iba a traer, la revelación acerca de incluirnos en sus planes, es un propósito glorioso, es una bendición saberlo. Y por si fuera poco, ahí en Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Saben a quién le están dando su clase? Ahí dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Nos están viendo, chicos. Dios ha usado su iglesia también para dar clases celestiales. Dios es muy grande. Así que, ¿qué dicen tus notas? Para ir ya lo último, primera bendición, Dios nos ha redimido. Y en esa se desprenden 3. Nos ha hecho libres ¿de qué? El yugo de la ley, relacionarme con Dios por mis obras, ya no más. Número 2, libres de la esclavitud ¿de qué? Del pecado, una vida derrotada por el pecado, ya no más. Número 3, libres del poder ¿de quién? Del enemigo y del mundo, ¿ok? Segunda bendición, Dios nos ha perdonado. Tercera bendición, Dios nos ha revelado su voluntad. Terminamos, verso 11 y 12, cuarta bendición, toma nota, Dios nos ha dado herencia. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Familia, en Cristo tenemos una maravillosa herencia. Tal vez no tocó el rico MacPato, ¿no? Es decir, no somos Hugo, Paco y Luis, ¿no? Pero eso se lo roban, eso se echa a perder. ¿Quieres ver cuál es tu herencia? Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1:3. De hecho, te vas a dar cuenta quién es tu herencia. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez comienza con bendición, ¿cierto? Que según su grande misericordia, no porque me lo merezco, nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4, lee conmigo, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Brevemente, y termino, 2 aspectos. Toma nota, número 1, somos herederos. Los herederos no se autoeligen, ¿ok? Generalmente son los padres que heredan a los hijos. Y los hijos no eligieron ser hijos, nacieron hijos o son adoptados hijos y heredan los bienes y derechos de quien heredó. Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, ha estado establecido desde la semana pasada que hemos sido hechos
hijos suyos, por tanto herederos. Entonces, ¿cuál es el primer aspecto? Somos herederos. Y si somos herederos, el segundo aspecto es muy sencillo. Tenemos una herencia. Y la herencia es la que acabas de leer en 1 de Pedro, incorruptible. Nada la puede corromper. Incontaminada, nada la puede contaminar. E inmarcesible, nada la puede marchitar. No se marchita, no se contamina, no se corrompe. Dime qué herencia en este mundo puede tener estos tres atributos. Ninguna. Por eso nuestra herencia no está en este mundo. Porque las herencias que podamos tener en este mundo perecerán. Nuestros ojos puestos en lo eterno, nuestros ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Y por qué consumador? Porque un día ya no va a ser por fe, va a ser por vista. Vas a ver a Jesús. Quizá, Dios nos va a dar un nuevo par de ojos, ¿no? Frescos, limpios, puros, para verlo. Reservada en los cielos para nosotros. Dios no tiene la obligación, pero como un buen padre nos espera con brazos abiertos y nos va a dar a Él mismo. Nuestra herencia es Jesús. Contempla esta herencia eterna, vida, justicia, gozo, paz, perfección, la misma presencia de Dios, la compañía gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sé? El Espíritu Santo es la garantía. No te pierdas el próximo domingo. Bendiciones de Dios, Espíritu Santo. Va a haber un sello, que aunque no has estado ahí, ya lo extrañas el cielo. Y no has estado ahí. Es el depósito que Dios da a los creyentes. ¿Oramos? Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo en el cual podemos meditar en estas 4 bendiciones que nos has dado. Nos has redimido, nos has perdonado, Señor. Nos has mostrado tu voluntad. Nos has dado herencia, tú eres nuestra herencia. Padre, qué importante caminar nuestra vida cristiana, nuestro día a día, comenzando hoy domingo, nuestra semana, observando esas riquezas de tu gracia que no merecemos, pero recibimos, Padre. Nos da una perspectiva eterna. Por eso yo te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, que puedan, a la luz de tu palabra, Señor, caminar en estas verdades. Hay ciertas cosas, todos, que tenemos que entregar. Pero cuando damos ese paso, Señor, hacia ti, hacia tu palabra, hacia la luz, y nuestra vida es alumbrada, Señor, límpiala. Limpia nuestra vida, Señor. Y mientras nos acercamos a tu luz, podemos contemplarte, Señor. Y nuestro gozo no va a venir de cosas que tenemos o que queríamos, sino de ti, de tu Santo Espíritu. Gracias por este tiempo, Padre. Síguete revelando nuestras vidas por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, y juntos decimos amén.